Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continúan las crisis políticas en diferentes países de la región. Son días muy movidos en Latinoamérica, en Chile, en Argentina, que acabamos de tener una elección, en Bolivia, se viene una segunda vuelta también en Uruguay y, bueno, ni qué decir Venezuela. Y surgen las preguntas por qué al mismo tiempo todas estas diferentes crisis y cómo es que el Perú se mantiene un poco aislado en este contexto. Vamos a conversar sobre este tema con Francesco Tucci. Él es internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Francesco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Quisiera empezar preguntándote, ¿a qué atribuyes tú el hecho de que este contexto de crispación y de crisis como que no ha llegado al Perú? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué en Perú vivimos un periodo de relativa estabilidad, aún con todo lo que ha pasado en las últimas semanas? Claro, yo creo por causas internas, porque hemos escuchado varias interpretaciones de lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado ahora con las elecciones en Argentina. Yo creo que todo lo que está pasando a nivel electoral y también como protestas, en el caso de Chile, tiene que ver con el modelo socioeconómico interno. En este caso, hay muchas diferencias con Perú. Por eso no estamos viviendo fibrilaciones de este tipo en el país. Damos un ejemplo para entendernos. En el caso de la explosión de violencia, de manifestaciones que se están concretando en Chile, se trata del agotamiento de un modelo socioeconómico, donde no existe una clase media fuerte. Existe una clase media muy debilitada, incipiente y endeudada, precaria. Por decir, en el caso del Perú tenemos una clase media muy diferente, una clase media que no está endeudada. Entonces el modelo socioeconómico es muy parecido, sin embargo hay diferencias internas que no permiten que se generen estas tensiones tan violentas como en el caso chileno, por decir. Pero entonces es una interpretación de que el principal factor decisivo es económico. Socioeconómico, claro. Porque el elemento político, o por lo menos en corrupción, que es una cosa que es presente en todos los países, el Perú no es ajeno, ¿no? Así es. Sin embargo, no es que los muchos casos de corrupción que hayan generado pues una situación de violencia en Perú. ¿Tú crees que el factor económico es más preponderante que otros factores en el origen de estas crisis? Yo creo que el factor socioeconómico sí, sea preponderante en el caso de Chile. ¿Por qué? Porque prácticamente se han frustrado promesas de una mejora de vida, de calidad de la vida, por años. Y hemos visto a varios manifestantes que gritaban durante las manifestaciones que no se trataba del alza de 30 pesos relacionado al ticket del metro, se trataba de 30 años. 30 años de una percepción de abusos. Entonces se ha cuestionado todo el modelo, un modelo que ha producido mucha desigualdad, porque si vamos a considerar, por ejemplo, el índice de desigualdad de los ingresos, el índice Gini, es muy alto en el caso de Chile. Se encuentra, miren, la desigualdad máxima se calcula como 1, la igualdad de los ingresos con un valor que se acerca a 0. En el caso de Chile estamos en 0,46. Pero ojo, porque el caso peruano es 0, el índice es 0,43, bastante cerca. Sin embargo, ¿qué diferencia el Perú de Chile? Tenemos muchas diferencias. La clase media que no está tan endeudada como en el caso chileno. Tenemos, paradójicamente, según varios analistas, y en parte coincido, tenemos mucha informalidad que permite colmar una parte de la brecha entre pobres y ricos y permite sobrevivir. Algo que está faltando en Chile. Que es mayoritariamente formal. Claro. Correcto, es mucho más formal. Según algunos, influye. Yo creo que también influye eso. Pero lo que importa más, yo creo, es la presencia de una clase media. En Chile prácticamente no hay, es muy débil. Entonces, la promesa de una mejora de la calidad de vida, una promesa que no hubo. Porque miren, también en Chile se ha privatizado el agua. Tenemos
un modelo neoliberal muy fuerte, mucho más fuerte que en el caso peruano. Un modelo que se desarrolló en 1975 en adelante. Este modelo parece que se está agotando, proprio porque ha generado mucha desigualdad. No ha sido posible, a pesar del incremento del PBI, porque se produce riqueza en Chile, pero no se reparte. Eso es el problema. Está concentrada la riqueza. Correcto. Ahora, pero las propuestas que ha planteado el presidente Piñera van en esa dirección: elevar impuestos a la gente de mayores ingresos, elevar salarios mínimos, incrementar los niveles de jubilación, que de alguna manera quieren paliar esas deficiencias del modelo, pero sin embargo no parecen suficientes, porque luego de los anuncios la calle sigue muy caliente. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que hacer el presidente Piñera para calmar esta situación? Bueno, antes que todo tenemos que considerar que cambios de este tipo necesitan de un poco de tiempo. Modificar el modelo socioeconómico lleva un poco más de tiempo con relación a una crisis que se está viviendo ahora. Otro tema muy importante, yo creo que ha sido el mal manejo por parte del presidente. ¿De esta crisis? Correcto. De esta crisis y en general la falta de empatía y la desconexión de la clase política, económica de Chile con los ciudadanos. Porque el presidente Piñera, antes que todo, ha involucrado a los militares. En un país donde la presencia de los militares en la calle tiene un significado especial. No es como en Estados Unidos cuando se llama la Guardia Nacional. O en el Perú si se va involucrando en temas de lucha al narcotráfico, al ejército, o a la Fuerza Aérea, o a los marinos. Es diferente. Por la violación de derechos humanos en una dictadura muy fuerte, terrible, que hubo en Chile bajo el general Pinochet. Entonces tiene un significado político. Ahora, pero digamos, el escenario de violencia que se vivió en los primeros días, que llegó hasta 18 muertos, ameritaba cierta presencia de fuerzas del orden en la calle. Claro que sí. Sin embargo, ahora estamos asistiendo a un nivel de violencia mayor que en los primeros días. Y ahora ya no hay, por ejemplo, el toque de queda, porque no está funcionando. Otro tema, desconexión total. El presidente declaró que estaban en guerra, pero ¿contra quién? Contra sus ciudadanos. Durante los primeros días, yo recuerdo que el presidente se ha ido a cenar con su familia en uno de los restaurantes más caros de Santiago de Chile y tomaron fotos mientras él estaba sonriente. Es un tema de olfato político. No es que el presidente no pueda ir a comer en un restaurante caro, pero en este momento no. Así como la grabación. Eso ha sido fatal. De la primera dama. Ahora, ¿tú crees que amerita esto el pedido de renuncia que hay de cierto sector de la población? Yo creo que Piñera está pagando por todos. Por la falta de empatía, por la falta de corrección del modelo que hay que atribuir también a los otros presidentes, como por ejemplo a la porque la izquierda ha gobernado la mayor parte después de la dictadura. Correcto. Él está pagando por todos. De acuerdo. Él está pagando por todos. El problema, efectivamente, es cómo reducir ahora esta explosión de violencia, porque la gente sigue la calle con furia y no se encuentra una manera para retomar el orden. Eso es un problema porque, de hecho, tratándose de temas internos, es posible también una manipulación y politización que ha faltado al comienzo, porque efectivamente se trata de demandas sociales pacíficas y también que han generado episodios de violencia. También se especula sobre posibles intervenciones foráneas o extranjeras en Chile. ¿Crees que esta es una posibilidad real? Yo honestamente descarto en absoluto esta hipótesis, porque se ha hablado mucho, algunos internacionalistas y analistas han hablado de la influencia del Foro de Sao Paulo. Honestamente, yo considero que el origen de esta crisis es completamente interna y se relaciona al agotamiento del modelo socioeconómico chileno. Ahora es claro que, ¿qué está pasando? Diosdado Cabello declaró que había como una brisa bolivariana en lo que estaba pasando en Chile. ¿Eso por qué? Porque Venezuela quiere prácticamente subirse al caballo de lo que está pasando. Atribuirse una influencia que honestamente no puede tener, porque el régimen
chavista ya tiene muchas dificultades a mantener el control adentro de su estado. Como para es luego muy difícil salir y prácticamente endorsar, apoyar en la región, en Sudamérica, un proyecto de este tipo. Yo no creo, honestamente. Ahora, ¿tú vislumbras una posibilidad de resolver esta crisis manteniendo al presidente Piñera? Porque ya cambió 8 ministros. Correcto. Ha hecho anuncios y no es suficiente. Entonces, ¿qué puede hacer manteniéndose él en el puesto como presidente constitucional para resolver esto? Honestamente, es muy difícil. La tiene muy difícil porque también se está pidiendo un cambio de la Constitución. Sí. Él justamente, como ha recordado, ha cambiado ya ministros. Y eso tampoco está funcionando. Prometió reformas, un aumento del sueldo mínimo, mayor equidad social, la reducción también del precio de la energía eléctrica. No está funcionando nada. Entonces, efectivamente, yo no sé si el presidente tendrá que dimitirse. Porque se está pidiendo por ejemplo, la cabeza política del presidente. Efectivamente, eso no sé. No sé cómo pueda... De acuerdo. Vamos. Argentina. Tenemos ya un presidente electo, el señor Alberto Fernández. Es el retorno del kirchnerismo de alguna manera. ¿A qué atribuyes el fracaso del presidente Macri en este proceso electoral? Honestamente, yo creo que la responsabilidad sea del exmandatario. Porque él cometió unos errores durante su mandato relacionados a ¿qué? A la visión política y también de la coyuntura internacional. Porque su idea era sanar la economía y reducir la pobreza. Sin embargo, no leyó muy bien el marco internacional en un momento en el cual se está regresando al proteccionismo. No hay la posibilidad de recibir el apoyo de capital foráneo con mucha facilidad. En un momento en el cual tenemos un enfrentamiento, una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos también se está enfrentando con la Unión Europea. Abrirse al mercado quiere decir abrirse a la deuda. Efectivamente, ¿qué ha pasado? Que la deuda externa de Argentina ahora se ha disparado a más de 250.000 millones de dólares. Y él tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Y Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares. Entonces, intentó modificar con gradualidad el marco socioeconómico del país. La idea era reducir la pobreza, las cuentas del Estado tenían que estar más en regla, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo una sequía, intentó la gradualidad, no fue posible. Comenzó varias reformas simultáneamente. ¿Y cómo se dice? Que la cura estaba para matar al enfermo. Y lamentablemente él se dio cuenta. Se dio cuenta sobre todo de una sociedad que necesitaba de prácticamente muchas subvenciones. Se dio cuenta, yo creo, demasiado tarde. Y por eso pagó en las urnas. Ahora, también hay que decir que la irresponsabilidad en el manejo fiscal de los gobiernos precedentes, de la señora Kirchner, sí, de alguna manera ya presentaron una carga bastante fuerte para... Tenía una carga, la tenía difícil. El problema es que se presentó como el hombre que iba a cumplir un milagro. Otro problema es que él no buscó agrandar una coalición política y obtener más respaldo. Se formó este partido del macrismo, por decir, y él siguió así. Entonces... De acuerdo. Ahora, el retorno de, el señor Fernández, que iba como vicepresidente, la señora Kirchner, de alguna manera augura un mejor manejo fiscal, porque si algo se puede decir de la presidencia de Cristina Fernández y Néstor Kirchner fue la imprudencia fiscal. ¿Por qué pensar que podría ser... Sí, además, sobre todo. Néstor... Sí. ¿Por qué pensar que ahora habría un cambio? Claro, honestamente yo no veo una posibilidad de mejora en el corto alcance. Vamos a ver lo que hará el nuevo mandatario. Sin embargo, las premisas ya no son buenas. Sí. Ya no son buenas. Honestamente, yo no creo que solucionará el tema. Yo creo que se irá a incrementar la deuda, sobre todo la deuda externa. Veremos. Seguro Fernández intentará modificar todas las reformas que comenzó Macri. Entonces, la situación será peor. ¿Es un retroceso para Argentina? Puede ser un retroceso, honestamente puede ser un retroceso. Vamos a ver las políticas que efectivamente el mandatario
comenzará. Sin embargo, yo no veo algo positivo, porque casi seguramente intentará borrar todo lo que comenzó su antecesor. Finalmente, Bolivia. ¿Podemos hablar de un fraude en la elección de Bolivia? Honestamente, hay una sospecha, existen dudas, sin embargo, no hay pruebas. Mañana comenzará la auditoría por parte de la OEA. Entonces, y un órgano externo que no sea del país comenzará a evaluar un poco, ¿no?, el conteo de los votos. Eso va a ser importante, sobre todo porque se ha declarado que será vinculante. Entonces, es una auditoría muy importante. El problema yo no lo voy a relacionar más a la elección, sino al tema que no tenía que postular Evo Morales. Porque efectivamente se trataría de su cuarto mandato. Cuando él ingresó como presidente, primer mandato, fue uno de los... fue el impulsor de la modificación de la Constitución. Entonces, con la nueva Constitución, él podía prácticamente ser presidente solo por 2 mandatos. Se interpretó la Constitución de manera que, claramente, ingresando en vigor la nueva Constitución, él tenía la posibilidad de postular 2 veces. Que suena familiar en el Perú. Pero Miguel, claro. Sí. El problema es que hubo un referendo en 2016 y la mayoría de los bolivianos estaban en contra. El 51 y pico % votó en contra de la posibilidad que el mandatario pudiera postular otra vez por un cuarto mandato. Solo que se pasó todo por alto porque Evo acudió al Tribunal Constitucional que interpretó la norma de una cierta manera. De manera bien cuestionable, por cierto, ¿no? Sí, honestamente sí. Él no tenía que postular. Y esta interpretación del Tribunal Constitucional significaría que el señor Morales puede postular de manera ilimitada. Bueno, porque se ancló al tema de los derechos humanos. Entonces, honestamente, ya me parece una falta de respeto de la institucionalidad. Ahora, si vamos a ver lo que ha pasado durante el conteo, se interrumpió casi por mediodía. La transmisión electrónica del conteo de los votos. Y por ejemplo, cuando había una tendencia que no permitía considerar la posibilidad solo de la victoria al primer turno. Se pensaba ya una tendencia, sí, para tener una segunda vuelta, porque faltaban 1,5 millones de votos. Pero hay que decir también que se trataba de votos rurales, los que faltaban. El voto rural que favorecía a Morales. También a él. Entonces hay que, honestamente, esperar la auditoría. Hay dudas. Finalmente, si se confirmara un triunfo del señor Morales, ¿qué significa esto para el futuro de Bolivia? Bueno, el problema, yo honestamente lo leo en la clave de lectura de la falta de un respeto de la institucionalidad, porque no tenía que postular. Sin embargo, si vamos a ver ahora la situación de Bolivia, Bolivia es el país que tiene el crecimiento económico más grande de América del Sur. Después tenemos al Perú y otros países. El Fondo Monetario Internacional no sabe explicar por qué está funcionando, por qué hay un crecimiento. Bueno, efectivamente porque en Bolivia tenemos una alianza entre el capital privado y el público que está funcionando. El modelo que planteó el MAS, en este caso está funcionando. Sin embargo, lo que no está funcionando es un tema de la alternancia de líderes y la alternancia en el poder. Hay que tener mucho cuidado porque podría haber también un viraje desde la democracia a un régimen ya distinto y más autoritario. Que de hecho ya mucha gente lo plantea desde ya. Correcto, porque supuestamente no tenía que postular. Tenemos dudas relacionadas, ¿no?, al conteo de los votos y a su victoria. El candidato que perdió de la oposición, Mesa, habló de frente de fraude. Sí. Entonces, efectivamente tenemos dudas. Hay que ver lo que va a pasar. Yo, en general, no considero sano el tema de estos líderes que se quieren aferrar y mantener en el poder. Por eso, por ejemplo, si vamos a considerar el tema del Uruguay, Uruguay irá a segunda vuelta y probablemente no ganará el candidato del Frente Amplio. Y eso es algo positivo, porque habrá cambio. Claro, un cambio después de 15 años. Es normal en la democracia haber alternancia en el poder. Después de 15 años hay un desgaste del partido que estuvo en el poder. Es totalmente natural. Es totalmente natural. Entonces, no hay que bloquear estos cambios que son totalmente naturales.
De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, bueno, es compleja la situación en la región, pero vamos a ver lo que pasa en los próximos días en Bolivia con la OEA, la segunda vuelta en Uruguay y por supuesto en Chile. Te agradezco mucho, Francesco. Gracias. Muy amable, Francesco Tucci, él es politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analizando la coyuntura política en Latinoamérica. Con permiso.